Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de glaucoma de tensión baja, glaucoma exfoliativo y glaucoma pigmentario. El glaucoma de tensión baja se define como aquellos pacientes con ángulos abiertos y una cámara anterior de apariencia normal que tienen daño glaucomatoso en el nervio óptico y afectación en los campos visuales a pesar de tener presiones que nunca han estado por encima de 21 milímetros de mercurio. La patogénesis de esta enfermedad no se sabe a ciencia cierta, pero existen varias teorías. Entre estas vamos a tener que es considerada una variante de glaucoma primario de ángulo abierto. Los pacientes con glaucoma de baja tensión se da más en pacientes con desórdenes hemodinámicos, como por ejemplo hipercoagulabilidad, hipertensión arterial, hipotensión arterial, pacientes que tengan enfermedades en las que hay un aumento de la viscosidad sanguínea, hipertrigliceridemia, enfermedad carótida y pacientes que sufren migraña. Los pacientes con glaucoma de baja tensión también se ha visto que tienen anormalidades en el flujo sanguíneo al nervio óptico, específicamente una disminución en la perfusión a este. Y también se ha visto que estos tienen niveles más elevados de PCR en comparación con personas normales. Entre los factores de riesgo de estos vamos a tener migraña, es más común en pacientes femeninas con descendencia africana o japonesa y pacientes mayores de 60 años. En la clínica de historia vamos a tener que la mayoría son asintomáticos y son detectados en un examen de rutina por la apariencia del nervio óptico. Las presiones en estos pacientes se van a mantener entre los límites superiores, entre 18 a 19 milímetros de mercurio, más que entre límites de presión inferiores, entre 10 a 11 milímetros de mercurio. Los van a tener picos elevados de presión durante la noche o la madrugada y siempre debemos investigar por síntomas neurológicos como debilidad en extremidades, mareo, cefalea, pérdida de la conciencia y diplopia, ya que esto nos puede orientar a otra enfermedad que no sea glaucoma de baja tensión, sino ya sea una enfermedad sistémica o una enfermedad neurológica. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener que existen varios como una arteritis temporal, una neuropatía óptica isquémica anterior, tumores intracraneales o de la hipófisis, intoxicación por metanol, una neuropatía óptica hereditaria, colobomas o PITS del nervio óptico, una neuropatía óptica por sífilis o historias pasadas de presiones intraculares elevadas. Entonces, existen ciertas afecciones que son no glaucomatosas que pueden provocar, no es con tanta frecuencia, pero pueden provocar cambios en el contorno del nervio óptico que podrían malinterpretarse como un glaucoma de baja tensión. Entonces, cuando debemos realizar pruebas neurológicas en los pacientes con glaucoma de baja tensión, va a ser cuando existe un involucro del nervio óptico que sea monocular o o asimétrico, cuando haya una reducción en la agudeza visual que no se pueda explicar, cuando haya una pérdida de la visión de colores sin afectación de los campos visuales, cuando haya una afectación de los campos visuales y el daño al nervio óptico no sea proporcional a este, cuando hayan síntomas no glaucomatosos o neurológicos atípicos y cuando el nervio óptico esté pálido. Entonces, en el examen del paciente tenemos que tomar la presión en los diferentes horarios. En la lámpara hendidura lo que vamos a encontrar puede ser una dispersión pigmentaria, enfermedad exfoliativa o recesión del ángulo. Podemos observar también siempre descartar enfermedad carótida y pedir laboratorios como infecciosos, hematológicos, serológicos, ¿verdad? Para descartar siempre cualquier enfermedad sistémica o neurológica del paciente. En el tratamiento tenemos que tratar cualquier enfermedad sistémica que tengamos para evitar consecuentemente que siga habiendo una isquemia al nervio óptico. Tenemos que considerar que todo glaucoma de baja tensión se debe considerar progresivo y por lo tanto tenemos que tratar a todos. El tratamiento va a ser condicionado por el compromiso del campo visual próximo al punto de fijación. En cuanto a las metas del tratamiento, tenemos que disminuir la presión entre un 20 a un 25%. Vamos a tener que los pacientes en los que ya tengan una pérdida del campo visual tienen que ser monitorizados por lo menos al menos 3 veces al año.
Y los fármacos calcio antagonistas sistémicos, como por ejemplo el verapamil, son bastante útiles en esta enfermedad, ya que estos van a causar una estabilidad de la progresión por una disminución del espasmo vascular y un aumento en la circulación al nervio óptico. El tratamiento podemos utilizar fármacos como beta bloqueadores no selectivos, agonistas alfa 2, compuestos epinefrínicos, inhibidores de la anidrasa carbónica. Podemos realizar también trabeculoplastia láser o cirugía filtrante. Existe un término que se le conoce como glaucoma atención baja plus, que este se define como alteraciones atípicas no glaucomatosas en los campos visuales, en el que existen diferencias muy marcadas entre los nervios de ambos ojos o unilateralidad y atrofia del tejido neural, sobre todo en el área del disco en el que no hay cambios de contorno. Esto se da porque el glaucoma a baja tensión siempre va a ser bilateral. Entonces, cuando tengamos un glaucoma a tensión baja, siempre recordemos que tenemos que realizar una evaluación neurológica completa para descartar una enfermedad, ya sea sistémica o neurológica. Ahora, en cuanto al glaucoma exfoliativo, vamos a tener que el síndrome exfoliativo es un trastorno sistémico en el que se produce una sustancia fibrilar mal caracterizada en concentraciones anormalmente altas dentro de los tejidos oculares y representa la causa identificable más común de glaucoma de ángulo abierto. En estos, el material exfoliativo se considera que es una proteína fibrilar, pero en algunos estudios se demuestra también que puede ser un glicano proteico de la membrana basal, que puede ser también un glucosaminoglicano o puede ser un amiloide, por lo cual existe cierta relación entre el glaucoma exfoliativo y la amiloidosis. Las características vamos a tener que sean pacientes de edad avanzada entre los 60 a 70 años, puede ser unilateral o bilateral. Vamos a tener que más de la mitad de los casos son unilaterales y estos se van a volver bilaterales en 20 años y está asociado a mayor riesgo de cataratas y enfermedades cardiovasculares. La patogénesis, vamos a tener que las células que están recubriendo la cámara posterior, que van a ser las células epiteliales del cuerpo ciliar, las células del epitelio pigmentario posterior del iris y las células epiteliales del cristalino, lo que van a hacer es que estas van a expulsar un material en su superficie, el cual puede ingresar al humor acuoso y va a provocar una inestabilidad del cristalino al debilitar y desinsertar las uniones celulares. Este material se puede desarrollar también dentro de la malla trabecular, alrededor del canal de Schlemm y otros sitios intraoculares como el endotelio corneal. Entonces, lo que pasa es que la acumulación de este material en el canal yuxtacanalicular lo que va a realizar es que va a llevar a una compresión y colapso del canal de Schlemm. Esto va a aumentar la presión con daño al nervio óptico y por lo tanto este glaucoma es bastante resistente a la terapia médica. Vamos a tener que también se da por una pérdida de pigmento del epitelio posterior del iris, por una isquemia progresiva del mismo, que en este se va a aparecer como defectos de transluminación en la región del esfínter del iris al momento de verlo con la lámpara de hendidura, y esto se puede dar por el roce mecánico del iris contra la superficie del cristalino. Entonces, los hallazgos clínicos vamos a tener que la enfermedad puede ser monocular y lo que vamos a observar en el margen pupilar son finas escamas amorfas de color gris claro que se asemejan a la caspa. En la superficie anterior del cristalino lo que vamos a observar es una área gris sin brillo que es lisa y homogénea en el área pupilar y la porción periférica del cristalino que va a aparecer sin un recubrimiento y brillante, como podemos observar en las imágenes. Vamos a tener lo que se le conoce como la delaminación capsular, que en esto lo que sucede es que los planos superficiales de la cápsula se van a separar de los bordes más profundos para formar bordes apergaminados y en ocasiones estos van a flotar en la cámara anterior como finas membranas transparentes. Y se va a demostrar entonces por tres zonas. Un disco central translúcido con bordes rizados ocasionalmente, una zona clara que es la intermedia, que es probablemente la que corresponde al contacto del iris en movimiento, ¿verdad? Con el cristalino, y una zona granular periférica, que es la que puede tener estrías radiales. También hay que recordar que los pacientes con glaucoma exfoliativo tienen un mayor riesgo de cataratas y principalmente las cataratas que se desarrollan en estos van a ser cataratas nucleares.
Entonces, vamos a observar en esta imagen que existen varias etapas. En la imagen A vamos a tener que se observa una etapa preclínica, ¿verdad? Donde el material exfoliativo realmente va a ser invisible. La imagen B es donde ya observamos se sospecha de un síndrome de exfoliación. En la imagen C ya vamos a tener un síndrome de mini exfoliación y vamos a tener que el material exfoliativo va a empezar a acumularse nasal y superior. Y en la imagen D ya vamos a tener ya el clásico síndrome exfoliativo con las diferentes tres zonas que se observan en el cristalino. En cuanto a los hallazgos gonoscópicos, vamos a tener que los pacientes con glaucoma exfoliativo se va a asociar a una excesiva dispersión de pigmento, ¿verdad? Por el roce entre el iris y el cristalino. Entonces, esto va a llevar a un aumento de la pigmentación de la malla trabecular y que se va a diferenciar en cuanto al glaucoma pigmentario, que esta pigmentación va a ser más variada, es decir, no va a ser regular y va a presentar también, podemos observar en esto, manchas de materia exfoliativa, que en el glaucoma pigmentario no se observa. Vamos a encontrar lo que se le conoce como la línea de San Paulesi, que es una acumulación de pigmento a lo largo de toda la línea de Schwalbe. Entonces, el mecanismo de glaucoma, vamos a tener que no todos los ojos con exfoliación van a desarrollar glaucoma, pero sí se puede desarrollar glaucoma en ambos ojos en un paciente que tenga exfoliación unilateral. Vamos a tener que la incidencia de glaucoma es considerada un indicador de la existencia de una relación entre este material exfoliativo anormal y un aumento de la presión intraocular. Este material va a llevar a una mayor resistencia al flujo de salida del humor acuoso por una obstrucción. Vamos a tener que va a haber una menor velocidad de flujo a través de la cámara anterior y va a haber también una alteración primaria en la facilidad de salida del humor acuoso. El tratamiento va a ser similar al glaucoma primario de ángulo abierto. Vamos a tener que este glaucoma va a responder mejor a la trabeculoplastia láser que otros tipos de glaucoma. Y si no, pues ya se realiza la cirugía filtrante. El fallo en el tratamiento se debe a nuevos depósitos de materia de exfoliación en las vías de salida del humor acuoso y podemos también realizar una cirugía de catarata tanto para manejar el glaucoma como para mejorar la agudeza visual del paciente. Y siempre recordar que el glaucoma exfoliativo, al igual que el glaucoma pigmentario, que es el que vamos a hablar ahorita, son los únicos glaucomas en el que se puede realizar una IP profiláctica a pesar de ser glaucomas de ángulo abierto. Ahora, el síndrome de dispersión pigmentaria vamos a tener que es una pérdida de pigmento de la superficie posterior del iris en la periferia media de ambos ojos y el depósito de este en estructuras intraoculares como la parte posterior de la córnea, la malla trabecular, iris cristalino, sin que exista un glaucoma asociado. Mientras que el glaucoma pigmentario ya vamos a tener que son patologías involucradas con una importante dispersión de pigmento que van a aumentar la resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Entonces, el glaucoma pigmentario vamos a tener que va a ocurrir en personas entre los 20 a 45 años. Es más común en los hombres que en las mujeres, pero si se desarrolla en las mujeres, estas la van a desarrollar a una edad más avanzada que los hombres. El inicio va a ser rápido, con una pío elevada, edema corneal fino y síntomas de visión borrosa y halos de colores cuando se dan los ataques y generalmente no existe dolor. Los pacientes van a tener miopía y cámaras anteriores profundas. La patogénesis vamos a tener que algunos lo consideran una anomalía congénita del ángulo mesodérmico o una variante del glaucoma primario de ángulo abierto. La pérdida de pigmento del iris representa ya sea una degeneración epitelial o es una enfermedad mecánica debido al roce celular, que esto se le conoce como la teoría de Campbell, que la teoría de Campbell dice que existe un roce mecánico de las zónulas del cristalino contra el iris periférico, lo que lleva a la liberación de pigmento, o por el contrario puede ser un roce entre los pliegues radiales del epitelio pigmentario del iris contra la propia cápsula del cristalino. En ambos se da la liberación del pigmento y entonces este pigmento del iris va a llevar a obstruir agudamente la salida del humor acuoso. En esta imagen vamos a tener que a la izquierda vamos a tener un ojo normal y a la derecha vamos a tener un ojo con glaucoma pigmentario. Entonces vamos
a ver que la patogénesis vamos a tener que los puntitos cafés son toda la acumulación de pigmento y entonces en la parte derecha, ¿verdad? Lo que vamos a observar es que el iris, ¿verdad? Toca el cristalino cerca de la pupila y entonces esto va a permitir solo el flujo anterior del humor acuoso. Esto va a llevar a una mayor presión anterior del iris, lo que va a llevar a un arcamiento hacia atrás, que es una concavidad del iris. Y entonces esto va a llevar a que el epitelio del pigmentario del iris va a entrar en contacto con las células del cristalino. Esto va a llevar a un mayor daño celular y una mayor liberación de pigmento que va a circular con el humor acuoso hacia la cámara anterior y entonces es lo que va a dar lugar a todos los signos característicos de la enfermedad. En los hallazgos clínicos vamos a tener que en la lámpara de hendidura vamos a observar un pigmento en la superficie posterior de la córnea que en ocasiones forma un uso de Krukenberg, que es lo que observamos en la imagen, esa línea café. Puede haber también una heterocromía del iris, que son gránulos de pigmento dispersos por todo el estroma, que le va a dar una apariencia más oscura. Y vamos a tener que este no va a estar asociado con signos inflamatorios intraoculares internos o externos como sinequias o celularidad en la cámara anterior. En algunos casos podemos confundir la celularidad de la cámara anterior con el pigmento y para diferenciar en estos vamos a tener la coloración, ya que el pigmento va a ser de color café, mientras que la celularidad puede ser como blanca transparente. La transiluminación del iris vamos a tener que se considera esencial para el diagnóstico porque representa áreas en donde el pigmento ha sido dispersado. Entonces, en la lámpara de hendidura se va a observar como un patrón de transiluminación del iris que inicialmente va a ser radial y en forma de hendidura o cuña, pero que más tarde puede volverse confluente. Los hallazgos gonoscópicos vamos a tener que la cámara anterior va a ser profunda, un iris plano y el contorno del iris va a ser cóncavo. El ángulo va a ser amplio y abierto en todos los cuadrantes. El hallazgo más importante va a ser una banda de pigmento color marrón oscuro, casi negro homogéneo en la malla trabecular. La acumulación de pigmento en la superficie posterior del cristalino, que se le conoce como la raya de Shea o la línea de Sennmeyer. Y vamos a tener que el pigmento también puede cubrir todo el ancho de la malla trabecular, incluida la línea de Schwalbe, que es lo que ya sabemos, ¿verdad? Que se le conoce como la línea de San Paolesi. Entonces, en la primera imagen, ¿verdad? Vamos a tener la acumulación de pigmento en toda la malla trabecular y en la otra imagen vamos a observar la raya de Shea o la línea de Sennmeyer, que es la acumulación de pigmento en la cápsula, en la superficie posterior del cristalino. Vamos a tener que pueden pasar varios años antes de que se desarrolle el glaucoma en los pacientes con glaucoma pigmentario. El promedio va a ser de 15 años. Puede que no exista nunca un aumento de la presión. Vamos a tener que los pacientes con glaucoma pigmentario tienen un mayor riesgo de desprendimientos de retina y los pacientes también tienden a mejorar la enfermedad conforme van aumentando la edad. Esto se va a dar porque existe una mayor longitud axial del cristalino que va a empujar la periferia del iris lejos de las zónulas del cristalino. En los pacientes con glaucoma pigmentario podemos tener un aumento de la presión intraocular en respuesta ya sea a ejercicio, extenuante, cambios espontáneos en el diámetro pupilar y una midriasis con fenilefrina. Entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar glaucoma exfoliativo, uveitis, quistes del iris y del cuerpo ciliar, melanoma y melanosis ocular, recesión angular traumática y operaciones, glaucoma primario de ángulo abierto y ataques agudos de glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento también va a ser similar al glaucoma primario de ángulo abierto. Podemos utilizar pilocarpina o timoxamina, beta bloqueadores adrenérgicos compuestos con adrenalina, inhibidores de la anhidrasa carbónica, IP y cirugía filtrante. Y recordar, ¿verdad?, que al igual que el glaucoma exfoliativo, el glaucoma pigmentario es una indicación de realizar IP profiláctica en glaucoma de ángulo abierto. Por último, vamos a hablar acerca de un artículo en el que habla acerca de la asociación que existe entre el glaucoma de baja tensión y el riesgo de desarrollar Alzheimer. Este es un artículo que se desarrolló en Taiwán
en el año 2018, es un artículo retrospectivo. En este vamos a tener que quiere determinar el riesgo, ¿verdad?, que tengan los pacientes con glaucoma de baja tensión de desarrollar Alzheimer. Esto se daba debido a que ambas enfermedades son consideradas enfermedades que son crónicas de forma progresiva, en el que hay una pérdida de las células ganglionares y también hay una disminución en cuanto al grosor de la fibras nerviosas de la retina en ambas enfermedades. Entonces, este fue un estudio retrospectivo en el que se tomó 15.317 pacientes con glaucoma de baja tensión y 61.268 pacientes control. Entonces, la edad promedio de estos fue de 62 años. Vamos a tener que también los pacientes con glaucoma de baja tensión tenían más enfermedades de diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y enfermedades coronarias y stroke en comparación con los pacientes control. Entonces, lo que se observó, ¿verdad?, fue que los pacientes con glaucoma de baja tensión tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en comparación con pacientes que no presentan glaucoma. También con estos se vio que los pacientes con glaucoma de baja tensión, ninguna de las gotas que estos estaban utilizando cambió significativamente el riesgo de desarrollar glaucoma de baja tensión. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.